Hoy vamos a explicar un problema de potencial eléctrico. En el problema tenemos un plano infinito con densidad de carga sigma y una carga Q a una distancia de 2 metros del plano. Lo que nos está preguntando es encontrar el potencial eléctrico en el eje X, que es sobre el que está la carga puntual Q, y en qué posición a lo largo de este eje podríamos estaría el potencial eléctrico mínimo. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que nosotros sabemos que sigma es igual a 4 nanocoulombs y que la Q es igual a 11 nanocoulombs. Entonces nosotros sabemos que el voltaje total, el voltaje que va a haber sobre respecto al eje X, va a ser igual al voltaje del plano más el voltaje de la carga puntual. Como es un plano infinito y va a haber campo eléctrico de ambos lados, nosotros sabemos que el campo de un plano es igual a sigma entre epsilon 0. El campo, perdón, es igual a sigma entre epsilon 0. Y sabemos que para una carga puntual el voltaje es igual a K por Q entre la distancia. Entonces nosotros sabemos que voltaje final menos voltaje inicial es igual a la integral de E punto de L. En este caso, como nuestro campo es constante, vamos a tener que a la hora de integrar esto va a ser que nuestro voltaje es igual a menos el campo por la integral de dl, evaluado de 0 a x, que al final esto va a ser menos e por x. Entonces nosotros vamos a tener que nuestro voltaje para un plano va a ser igual menos e por x entre epsilon 0. Y nuestra distancia para esta carga Q, como si pusiéramos una en x, a una distancia x sin saberlo, va a ser la resta de esta x de la carga menos la x en la que va a estar nuestra carga, si otra carga si la pusiéramos, es esa distancia. Entonces va a ser x de Q menos x. Y regresando al voltaje total, vamos a tener que es menos e por x entre epsilon 0 más k por q entre x de q menos x. Esto sería nuestro voltaje en el inciso A del problema. Pero ahora el inciso B lo que nos pregunta es ¿cuál sería el voltaje mínimo? Entonces déjenme borro, porque si no nos da espacio. Y pasamos a esta fórmula que la vamos a usar. El voltaje total va a ser igual a menos e por x entre epsilon 0 más k por q entre x de q menos x. Para sacar el voltaje mínimo tenemos que derivar nuestro voltaje total y lo igualamos a 0. Siempre porque sabemos que con la derivada vamos a obtener el mínimo. Entonces, si derivamos el voltaje respecto a x y lo igualamos a 0, vamos a tener que en el primer término, pues como solo tenemos x, se va a la x y nos va a quedar menos e entre epsilon 0. Y en el segundo caso queremos derivar esta x. Entonces derivando vamos a tener que es k por q por x de q menos x a la menos 2. Y de aquí ya lo único que tenemos que hacer es igualarlo a 0 y tenemos que hacer álgebra. Entonces aquí hay un menos, perdón, por la derivada del menos 1. Entonces vamos a tener que menos sigma entre epsilon 0 es igual a k por q entre x de q menos x. Entonces aquí pasamos al cuadrado, lo pasamos de este lado multiplicando, entonces nos va a quedar x de q al cuadrado menos 2xq
x más x al cuadrado es igual a k por q entre sigma por epsilon 0. Y aquí lo que tenemos que despejar es este valor de x, que es lo que nos está pidiendo el problema, ver esa distancia. Entonces, ya desarrollamos el cuadrado aquí. Nosotros sabemos que nuestra x de q vale 2 metros. Entonces esto va a valer 4, es 2 por 2, te va a quedar menos 4, x más x cuadrada. Esto lo tenemos que hacer por fórmula general, porque queda una cuadrática. Y todos los términos de aquí son términos conocidos. Entonces, pasándolo restando, nos va a quedar x cuadrado menos 4x más 4. Y si de aquí sabemos que k es 1 entre 4pi por epsilon 0, si lo sustituimos ese valor de k en esto, nos va a quedar que es menos 11 octavos de pi igual a 0. Esto lo tenemos que resolver por sistema de ecuaciones, por fórmula general, por lo que ustedes quieran. Ya al final vamos a obtener dos valores de x. Uno que es 1.33 y otro que es 2.66. Por lo tanto, como nuestra x de q vale 2 metros, pues obviamente nuestra x tiene que ser menor. Por lo tanto, nuestro resultado del problema en el que hay un menor voltaje es esta x de igual a 1.33 metros.